Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Iván D'Alonso, yo soy gerente comercial del grupo MAT/Rofex. Me acompaña Mariano Di Sanso, que es coordinador de proyectos del grupo MAT/Rofex. Les agradecemos por sumarse y participar. La idea hoy es contarles unas nuevas funcionalidades muy importantes para las plataformas de ESCO, que como ustedes saben es una de las compañías de tecnología del grupo MAT/Rofex. Son funcionalidades que surgen a partir de la integración de el trabajo entre distintas compañías de tecnologías del grupo, una que se llama Primary, que ha desarrollado una serie de servicios que se integran en las plataformas de ESCO, ¿no? En Visual Bolsa y NTS, que como ustedes saben son plataformas para ALICs, para sociedades de bolsa, y en Visual Fondos, que como saben es una plataforma para sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, y también para compañías que quieren administrar carteras de inversión, ¿no? Entonces, esas dos nuevas funcionalidades, que son servicios ya integrados en estas plataformas, las denominamos Identity y Reference. ¿Qué son cada una de estas funcionalidades? El servicio de Identity principalmente es la consulta y validación automática y en tiempo real de datos de personas físicas o jurídicas que la LIC o la sociedad gerente quiera dar de alta, ¿no? Es decir, a través del quit o del quil de esa persona jurídica, lo que se va a poder hacer es, a través de APIs, contactar con distintas entidades de forma, insisto, automática y en tiempo real, entidades como AFIP, como CISA, RUCA, que es el Registro Único de Corredores Agropecuarios, Bolsatec, UIF, AGIP, y algunas entidades privadas como son APIBank. Entonces, estas tareas que hasta ahora vienen siendo manuales y, bueno, por lo tanto están sujetas a cierto error humano o a un lag muy importante de tiempo, ahora se van a poder hacer de forma automática y en tiempo real. Por supuesto, esto es muy útil para actualizar los datos de las personas físicas y jurídicas e integrarlos con los procesos en que ahora la mayoría de las casas de bolsa están trabajando onboarding digital. Algo muy importante a mencionar, este servicio de Identity no es onboarding digital, no es el proceso completo de onboarding digital, sino que es un componente muy importante para un proceso de onboarding digital, porque lo que hace es, a partir del quit o del quil, como mencionábamos, automáticamente trae los datos de esa persona físico-jurídica al sistema de back office. Luego eso hay que integrarlo con todo el proceso propiamente de onboarding digital que cada LIC esté llevando adelante o no. Y si la LIC no tiene un proceso de onboarding digital, también le es muy útil, porque automatiza muchos procesos y mucha búsqueda de información del comitente que al momento de darlo de alta, hasta ahora viene siendo manual o artesanal. El segundo servicio, que se llama Reference, ¿no? Básicamente también es la provisión o conseguir de forma automática y mucho más ágil todas las características de los valores negociables, es decir, de las especies de los mercados argentinos y de la CAPSI, ¿no? Básicamente es la parametrización, por ejemplo, el valor de una cuota parte, el maturity, las características de un bono, de una acción, cuestiones que hasta ahora son bastante manuales o artesanales, cuando alguien da de alta una especie en un sistema de back office, o cuando cambian las características por regulaciones o lo que sea de esos valores negociables, ahora se va a poder hacer de forma automática a través de APIs, insisto, tanto en Visual Bolsa, como en ETS, como en Visual Fondos, con la integración de estos servicios de Primary adentro de estas plataformas. Esto, por supuesto, es muy interesante y muy útil para automatizar tareas de back office que hasta ahora vienen siendo manuales e implican mucho tiempo. Lo mostramos un poco, lo que decíamos recién, lo mostramos gráficamente, ¿no? A la izquierda ven lo que sería Identity, ¿no?
que es básicamente que los mercados, las cámaras compensadoras o terceros, como sistemas de back office, como Visual Bolsas o Visual Fondos, también lo puede usar cualquier otra entidad o sistema que quiera consumir estos servicios, ¿no? Pero Visual Fondos, Visual Bolsa y ETS lo traen incluido. Como ven aquí arriba, automáticamente a través de API se va a traer los datos que figuren de esas personas físicas o jurídicas a los sistemas de back office, en este caso los que mencionamos. Y a la derecha ven lo que es reference. Va a haber distintas fuentes, como son los mercados y la CAPSI, que a través de API van a alimentar un repositorio que nosotros ya hemos constituido, y además, los datos que no vengan automáticamente por API, REST o API Fix, va a haber un equipo de data entries que los va a estar curando, entre comillas, internamente, y esos datos de reference de los instrumentos, de las especies, automáticamente van a ser consumidas por los sistemas, aquí ven, Visual Bolsa, Visual Fondos, ETS, o por cualquier otro sistema o persona que quiera consumirlo. Pero los de ESCO ya lo van a tener incluido. ¿Quién puede usar estas nuevas funcionalidades de Identity y de Reference? Bueno, lo van a poder utilizar ya sin costo y estando incluido lo que denominamos modelos de servicios en ESCO, estándar y modelo de servicio crítico. Como ustedes sabrán, ESCO está actualizando los modelos de servicio de sus productos en 3 modelos. Uno que se llama acceso, uno que se llama estándar y otro que se llama crítico. Bueno, estos 2 últimos modelos que mencionamos, el estándar y el crítico, ya lo van a traer incluido, sin costo extra, a estos 2 servicios de Identity y de Reference. En el caso de algún cliente que tenga el modelo de servicio acceso o que todavía no haya actualizado su modelo de servicio, esto de Identity y de Reference no está incluido, pero si el cliente quisiera, podría pedir una cotización para incluirlo en algún momento. En el caso de estándar y de crítico, insistimos, ya viene incluido. Aquí aclaramos abajo, después le vamos a compartir esta presentación, que los clientes que tengan modelos de servicios viejos o acceso y quieran tenerlo, pueden pedir una cotización a atención al cliente del equipo de Mato Arrofex. Bueno, de nuevo repasando cuáles son los beneficios, son bastante claros, no hace falta aclarar mucho. El primero es la automatización de procesos y de back office, lo cual implica, obviamente, reducción de costos, de horas de back office, que a veces están sobrecargadas e implican una carga de trabajo muy importante para la LIC. Con esto se va a poder reducir porque es mucha automatización de procesos que hoy son manuales y artesanales. Y obviamente el curado de datos previos existentes en la plataforma. ¿Esto qué quiere decir? Si hay datos inconsistentes o expresados de distintas maneras en las distintas plataformas, con esta funcionalidad lo que se va a hacer es estandarizar esos datos que figuren distintos en las distintas plataformas de ESCO. La pregunta típica es, bueno, ok, yo tengo el modelo de servicio estándar y el modelo de servicio crítico. ¿Cómo hago para activar los Integrity, Identity y Reference en mi plataforma Visual Bolsas o Visual Fondos o ETS? No es automático, o sea, no es un clic o no es una activación de un momento a otro. Son servicios que se tienen que integrar. Entonces, el cliente de ESCO que tenga un modelo de servicio estándar o crítico, lo que tiene que hacer es coordinar con el equipo técnico de cada producto para la integración de esos servicios, que puede llevar algún tiempo, algunas semanas, porque insisto, es una integración que no se puede hacer solamente con un clic o activando un comando, sino que hay que integrar servicios de primary en cada instancia de cada cliente que lo quiera. Entonces, los clientes de los servicios estándar y crítico, la forma que van a hacer es contactarse con su equipo técnico referente de ESCO para pedir la activación de este servicio. Bueno, aprovecho a darle la palabra a Mariano para que ya pueda mostrar. Lo que va a hacer es no mostrarle lo que el cliente va a ver como plataforma, porque la plataforma es Visual Fondos o Visual Bolsa o ETS, sino que va a mostrar los datos que se van a automatizar a partir del uso de este servicio. Así que Mariano, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Iván. Aprovecho también, y mientras voy compartiendo mi pantalla, así voy mostrando directamente qué es lo que se va a ver cuando se consulten estos servicios de Identity o de Reference. Por supuesto, la primera pregunta es, bueno, de Identity, como bien dijo Iván, a partir del quit o quill, ¿qué información puedo obtener?
de esa persona, ya sea humana, física o jurídica. Bueno, esos datos nosotros los chequeamos contra padrones de AFIP, que lo tomamos como referencia, y a través de lo que nosotros llamamos una clave primaria, que como los que están familiarizados con bases de datos lo van a tener como referencia, es el quit. El quit para nosotros es una clave que tiene solamente dígitos, o sea, no está identificada. A partir de ir a chequearlo en AFIP, lo identificamos como tipo, sea quit, quil, sí o CDI, y podemos ver un montón de cosas de eso. El estado de esa clave, si está activa o inactiva, el tipo de persona, si es física o jurídica, y después los datos personales. Apellido, nombre, la razón social, en caso que sea persona jurídica, y bueno, ya acá empiezan las cosas que aporta Identity. Sea persona física o jurídica, como la forma de mostrar nombre y apellido, razón social es distinta, lo que hace este sistema, a través, bueno, siempre de una API, es darte un campo que se llama DisplayName. DisplayName lo que hace es ahorrarte ese problema de detectar si es jurídica o física y componer el nombre, entonces ya sea apellido y nombre o razón social, aparece en este campo. Después, bueno, si es una persona física, por supuesto que hay campos que son exclusivos para personas físicas y otros para personas jurídicas. Por ejemplo, viene esto de fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento, el contrato social, bueno, bastantes parámetros propios de la persona. Es interesante también porque, digamos, con las distintas interacciones que tuvimos con posibles clientes o consumidores de este servicio, cuando vemos que está la actividad principal declarada ante AFIP. Después de eso tiene una sección donde tiene que ver con la dirección declarada por ese quit. Digamos, ante AFIP está declarada una dirección que puede ser la fiscal o la real. Si están las dos declaradas, también aparece en este servicio de Identity. Después yo los voy a pasar en detalle. Les voy a mostrar un ejemplo. Chequeamos también en AFIP todas las actividades en las que está inscrita, las categorías, y después tenemos una sección especial dedicada a la parte de impuestos. Y en la parte de impuestos, como sabemos que es bastante crítico, sobre todo para las áreas de facturación y eso, tenemos una sección dedicada a la condición tributaria, donde se indica la condición ante IVA, ante ganancia, y bueno, si es monotributista, si es integrante de sociedad, también respetando la nomenclatura que usa internamente AFIP. Y después, a partir de eso, tenemos otra serie de datos que pueden ser útiles según los padrones, digamos, que queremos ver que está incluida esa persona. La información aparece disponible en Identity. Después, bueno, está en cada uno tomar la parte que le resulte interesante. Tenemos varios padrones de exclusiones de ganancia, de retención y percepción de IVA, de seguridad social. Acá, bueno, destaco que es, si ese quit figura en algunos de estos padrones de exclusiones, va a aparecer en la respuesta. Si ese quit no figura dentro de los padrones, por ejemplo, de ganancias, de exclusión de ganancias, directamente no va a aparecer en la respuesta. Y después tenemos una serie de lo que nosotros llamamos registros especiales, que vamos agregando a medida que vamos teniendo demanda o algún tipo de necesidad interna o de algún cliente. Como bien decía Iván, este es un desarrollo de Primary, entonces es muy flexible y muy, nosotros le decimos client driven, es muy a medida del cliente. Como son todos datos que son públicos, abiertos, o sea, no tenemos ningún tipo de problema con lo que es datos personales o almacenamiento de información, nosotros podemos conectarnos a cualquier tipo de fuente externa, tomar los datos, procesarlos y exponerlos. Entonces acá, en esta última sección de registros especiales, yo esto lo puse en Excel a propósito para poder agrandarlo un poquito, van a ver que encuentran datos de un poco de todo, ya sea de AFIP, ya sea si ese quit está inscrito en
en el padrón de facturas apócrifas, en el CISA, bueno, en el viejo RFOC, si figura en Bolsatech para todo el tema de granos, si figura en algún punto del RUCA, de la cadena agroalimentaria. Hay un montón de padrones ahí, sea de carne, de horticultura, hay un montón de padrones. Bueno, te da la respuesta de en qué padrón figura ese quit. Tenemos también una conexión a WIF para saber si ese quit figura en el listado de sujetos obligados. Y lo último que empezamos a trabajar fue en tener alícuotas de retención y percepción de ingresos brutos. Arrancamos por provincia de Buenos Aires, por Cava, por Ciudad de Buenos Aires, y seguimos con rentas de Jujuy. Ahora también estamos viendo de incorporar todo lo que es rentas de Córdoba. Toda esta información nosotros tenemos una página y tenemos un manual donde figura exactamente lo mismo que yo les estoy mostrando. Les voy a mostrar directamente cómo sería una respuesta, ya poniéndome un poquito más técnico, en un sistema que tiene que hacer la conexión, digamos, por API, y le dice, bueno, quiero saber información de este quit. Este sería mi ejemplo, este soy yo, este es mi quit. Lo que hice fue consultar con esta cadena de caracteres. Para el sistema no sabe si es un quit, o sea, yo le paso esta cadena de 11, una cadena numérica de 11 dígitos, y él primero se fija si es válida o no es válida, y ahí lo busca. Si encuentra una respuesta, ya me va diciendo los datos personales, soy yo, fecha de nacimiento, número de documento, fecha de fallecimiento, por suerte no está, null. Y bueno, los distintos servicios, la actividad principal, en mi caso no tengo razón social, sino que tengo nombre y apellido, así que en display name me aparece mi apellido y nombre. Condiciones ante los impuestos, ante ganancias, ante IVA. Y bueno, en mi caso no tengo mucho más datos que esto. Las direcciones, la fiscal coincide con la legal y real, y no figura en ninguno de los otros padrones. Este es un ejemplo de los más reducidos para poder mostrarlo. Y a medida que uno puede ir viendo otros ejemplos, puede ir viendo más detalles de lo que tiene. Yo también se los puedo compartir este documento para que lo vean en detalle. Voy a hacer una pasada rápida, así van viendo cuál es la idea de este servicio. Por ejemplo, ahora hacemos una consulta de una persona jurídica, en este caso esta es la razón social, que ya van a ver que tiene muchísima más información. La forma de consultarlo es exactamente la misma. Lo que cambia es el volumen de la respuesta. Esto es muy útil para la gente de desarrollo, la gente que hace sistemas, porque sabe que una vez que se conectó, la próxima conexión o lo que tiene que hacer, si hay algún cambio, es muy sencillo, es exactamente la misma conexión y lo único que hace es recibir más o menos información en la misma conexión. Pero bueno, no me quiero poner muy técnico y lo que quiero mostrarles es cómo sería una respuesta muy completa, en este caso de una persona jurídica que tiene inscripción en un montón de impuestos. El resumen que nosotros queríamos hacer de las condiciones tributarias es súper importante, esto nos lo han pedido mucho, que figure directamente condición ante IVA y ante ganancia. Todas las actividades en las que está inscrito, como verán, hay una actividad principal que figura al principio y después una lista de actividades, que también se puede ordenar, o sea, porque cada una tiene su indicador numérico de orden. O sea, la actividad 1 obviamente coincide con la actividad principal. Direcciones, fiscales y legales reales, que pueden coincidir o no. Y después ya esta persona tiene exclusiones. Por ejemplo, exclusión a retención de impuestos de las ganancias. En mi caso vieron que esto no figuraba, que figuraba como un conjunto vacío, y en Special Record tampoco figuraba nada. Ahora van a ver que figuran un montón de cosas. Ese mismo quit se encontró como un agente de recaudación,
están las alícuotas, que esto, bueno, es lo interesante. Y después empieza a haber información de dónde encontró ese quit en los distintos sistemas que habíamos mostrado antes y que mostró Iván en ese grafiquito. Va y busca en AFIP, en el sistema CISA, donde lo encuentra trae todos esos datos, trae la categoría y como qué figura, como copiador. Lo bueno de este sistema es que si este vuelve a figurar con otra categoría, también vuelve a aparecer acá. Por ejemplo, en este caso como productor. Es una respuesta mucho más larga, mucho más grande que lo que tiene una persona como yo, que no tiene tantas descripciones y no figura en tantos padrones, pero se lo quería mostrar para que tengan una idea cómo es la respuesta. Lo voy a pasar un poco rápido, así seguimos adelante, y les muestro, por ejemplo, cómo termina. Bueno, que figura también en rentas de Jujuy, con las alícuotas, y que figura también en ARBA, con las alícuotas. Bueno, esto sería las búsquedas por quit. Pero Iván también mencionó que había una conexión a lo que son las API Bank. Estas son todas fuentes públicas que nosotros buscamos a través de, como habíamos dicho, la clave primaria del quit. Tenemos un caso particular que podemos buscar información a partir de una CBU. O sea, eso lo quiero aclarar, o sea, a través de un quit, por un tema de datos personales, no se puede mostrar toda la CBU que tiene asociada ese quit, pero al revés sí se puede hacer. Es como cuando nosotros hacemos una transferencia bancaria y escribimos primero el quit y antes de concretar la transferencia aparece en pantalla quién es el titular de esa cuenta. Bueno, Primary Identity eso lo expone como una API, entonces a través de una CBU vos podés preguntarle a Primary ID, a Primary Identity, y te responde con los datos que encontró de esa cuenta. Entre ellos el titular, que también acá, bueno, está el cruce, porque con esto podemos chequear que realmente el titular de una CBU sea el mismo titular que nos abre una cuenta, por ejemplo, que es una cosa súper interesante, o saber, digamos, desde dónde vienen los fondos. Y después, bueno, el tipo de cuenta de banco y en qué moneda está. Inclusive tiene, bueno, mi alias. Toda esta información nosotros la tenemos en un manual, nosotros se la vamos a dejar disponible, está también en la web, así que los que les interese ver más en detalle lo pueden hacer y obviamente yo estoy a disposición para lo que necesiten. Para ser, digamos, más ágiles, les voy a también mostrar lo que es el sistema de reference. Como habíamos dicho, Identity busca datos de personas, humanas o jurídicas, y el servicio de reference está pensado para automatización de la carga de instrumentos financieros en los back office. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos grupos, por ejemplo, de fondos comunes, CDRs, acciones, y vamos clasificando esos grupos según un tipo para identificar esos datos. Esos datos nosotros los sacamos o perseguimos un estándar, que es el estándar fix, y lo que hacemos es mapear esos conjuntos de información a estándares. Entonces, ¿qué hacemos? Todas las acciones las clasificamos con un código, con un tipo que se llama CS, de Common Stock, que es un estándar fix. Las obligaciones negociables como Corp, que viene de corporativo, que también es un estándar fix. Y vamos tratando de hacer toda esta normalización de todos los tipos de instrumentos que hay dando vuelta en el mercado. Ustedes se preguntarán, que también es la pregunta que me hacen, bueno, pero no son todos los instrumentos iguales. Entonces, por supuesto que un fondo común no va a tener los mismos campos que un futuro o una opción. Entonces, bueno, ahí está el otro trabajo que tenemos hecho nosotros internamente, que es, no los quiero tampoco abrumar con mucha información, pero es que para cada tipo de instrumento tenemos un tipo de campo incluido o no en la respuesta. Así como yo les decía antes que Identity
buscaba información a través de un quit. Nosotros acá buscamos información a través de un ID del instrumento. Son sistemas de alguna manera equivalentes o que manejan una arquitectura común. O sea, son un repositorio de información que a través de una clave primaria, en un caso el quit y en este caso el símbolo o el ID del instrumento, nos dan información de esa entidad. En un caso la identidad es una persona y en este caso la identidad es un instrumento. Ahora, como vimos antes, qué información nos da de esa entidad persona, les quiero mostrar qué información nos da de esa entidad instrumento. La información es distinta según el tipo de instrumento. En general nosotros tenemos un identificador, el tipo, que es lo que veníamos viendo, que identifica el tipo de instrumento, y después tenemos el código CFI, que es un código estándar, la currency, que es la moneda, el símbolo, también que identifica el instrumento, y después tenemos parámetros comunes, que digamos, sea el tipo de instrumento que sea, lo tienen todos, que es el tipo, o sea, son precios máximos y mínimos, cómo se expresa ese precio máximo y mínimo, si es por porcentaje, si es por un tick, si es por un nivel de precio. Un multiplicador, si ese contrato se expresa por 100, por 10, por 1000, una fecha de vencimiento. Y después, bueno, ya vienen parámetros particulares, por ejemplo, un strike price, un precio de ejercicio, lo tienen solamente las opciones. Si es put o call, por supuesto, también las opciones. Y después tenemos detalles de quién es el emisor de este instrumento, si hay un factor para, digamos, también escalar la unidad de precio, los códigos, si son instrumentos que tienen código ISIN o código Bloomberg. Digamos, son todos elementos que sirven para automatizar la carga en un back office. Y por supuesto, como decía Iván, evitar posibles errores manuales. Bueno, acá verán que falta el tema de fondos comunes. Para nosotros los fondos comunes en inglés es MF, es Mutual Fund. Como tienen campos muy distintos, los puse en una tabla aparte. De vuelta, es solamente por cuestiones de poder mostrárselos en la pantalla. Ya me dijeron que por ahí no se ve bien, así que lo agrando mucho. Los fondos comunes tienen información, como ven en la CAPSI, en la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Para los que están familiarizados con la CAPSI, es similar a lo que ven en la ficha de un fondo, donde figura toda la información de, primero, cuál es la sociedad depositaria, la sociedad gerente, el nombre del fondo, el código, y después figuran parámetros ya más particulares, que es el tipo de renta, la región, la clase del fondo, código Bloomberg, la moneda. Siempre, bueno, eso es algo común para todos los instrumentos. Estos en particular tienen dos tipos de moneda, tienen la moneda del fondo y la moneda de la cuota parte. Y después tienen, en este caso, los valores de referencia de la cuota parte y cosas como, bueno, benchmark y la composición del fondo. La composición del fondo viene en un campo llamado Fund Portfolio, que para hacerlo, digamos, simple, lo expresamos así, como activo y porcentaje. Un activo y un porcentaje. Les muestro también, obviamente esto tiene mucha información, la idea es mostrarles dónde está y cómo se muestra, y que después, bueno, cada uno lo analizará por su cuenta. Yo también estoy a disposición si quieren hacerme alguna pregunta o ver en detalle alguno de estos campos. Pero para terminar, quería mostrarles cómo es que se recibe esta información. O sea, en el caso de un CDR, bueno, la información en realidad vuelve a ser simple como lo habíamos dicho en el caso de Identity. Esto es una API que los sistemas de información están, digamos, muy acostumbrados a consultar, y toda la información viene en una sola consulta. O sea, yo le puedo decir a Primary Reference, dame todos los instrumentos que tengas del mercado. Por supuesto, eso va a ser una consulta enorme, va a tener un montón de información. O puedo decirle, dame solamente los CDR o dame solamente los fondos de inversión. Este caso es
un elemento de todos los CDRs que aparecen en esa lista. Que bueno, que tiene, como íbamos viendo, todos los parámetros que habíamos visto en la página anterior. El código icing, el símbolo, el ID, cómo se identifica. Una acción, por ejemplo. En la acción ya, por ejemplo, aparecen los subyacentes, aparece el símbolo y el ID. En el caso de futuros, ya tenemos otros, como no son los mismos tipos de instrumentos, ya tenemos otros campos, y otros no. Por ejemplo, bueno, códigos icing no tenemos, pero ya tenemos las maturity date, y tenemos los incrementos de tick, parámetros particulares de cada uno de los instrumentos. Una salvedad nomás es que tenemos opciones expresadas en, digamos, en dos tipos: opciones sobre futuros y opciones sobre acciones. Entonces lo van a encontrar como dos tipos de estándar fix. Uno se llama OPT, de option, y OF, de opciones sobre futuros. Para ustedes va a ser indistinto porque lo van a encontrar todo de una manera equivalente. Lo van a encontrar en la misma API y lo van a encontrar con los mismos campos. Lo único que va a cambiar sería el tipo, OF u OP. Bueno, yo creo que ya con esto es un montón de información y van a tener un montón de material para analizar. Yo, como les dije antes, quedo a disposición si necesitan hacer alguna consulta, alguna pregunta o ver algún punto en particular. Bueno, muchas gracias, Mariano. Haciendo un resumen o un sumario de todo lo que vimos, recordemos, son dos servicios, uno se llama Identity y otro se llama Reference. Identity relacionado a las personas, Reference relacionado a los instrumentos, que vienen ya incluidos en las modalidades estándar y crítico, tanto de Visual Fondos como de Visual Bolsa y de ETS. Entonces, cada cliente de estos modelos de servicio, de estos productos que quiera activarlo, habla con su equipo técnico relacionado en ESCO y proceden a planificar cómo integrarlo en sus plataformas. Creemos que es muy rica toda la información que proveen, creemos que va a reducir muchísimo el tiempo de back office de los ALICs y apalancar muchos proyectos, como por ejemplo proyectos de onboarding digital que tengan en curso, ¿no? Así que, si les parece bien, pasamos a responder las preguntas. Ya vi que había algunas ahí adelantadas por algunos participantes. Fede, si nos das una mano ahí con las preguntas que ya se han presentado. Perfecto, gracias Mariano, gracias Iván. Entonces vamos con unas preguntas que ya están llegando. Está Lucas preguntando si es posible integrarse directo con Primary Identity o Reference Data en el caso de no ser cliente de ESCO, ¿no? De no tener ningún producto de ESCO. Sí, la respuesta es sí, Lucas. En este caso, este webinar está orientado principalmente a los clientes de ESCO, porque ya viene incluido en algunos modelos de servicio. Pero si hay entidades, sociedades de bolsa, etcétera, que no tengan un producto de ESCO y quieren consumir esta información a través de estos servicios, lo pueden hacer. Lo que tienen que hacer es contactar al área de atención al cliente de Matt Barrofex, a través del mail o del teléfono, y el área de atención a clientes les va a presentar una cotización para quienes no sean usuarios de estas plataformas de ESCO, para que puedan analizar si les interesa contratar o no el servicio de Identity o el de Reference, que pueden contratarse juntos o por separado. Perfecto, Iván, gracias. Mariano, hay una pregunta que va más apuntado a vos. Pregunta Paul, ¿cómo maneja las actualizaciones? Es decir, cuando un quit o un query tiene modificaciones en condición de las distintas variables. Pregunta si hay que barrer toda la base o generar un detalle del delta de las consultas. La información, claro, está muy buena la pregunta. Nosotros tuvimos técnicamente muchas discusiones con eso, y por cuestiones técnicas y por cuestiones de simplificación a niveles legales, de información, de protección de datos personales, lo que hacemos es actualizarlo en tiempo real. O sea, los padrones o la información que vos estás viendo acá en pantalla, el padrón A13 o el A5 de AFIP, se consultan online en el momento en que vos haces la consulta de ese quit. O sea, si en ese momento
hubo un cambio en ese quit, porque AFIP así lo tiene registrado, vos lo vas a ver reflejado en Primary Identity. Por supuesto hay otros padrones que son distintos, que no tienen esa velocidad de actualización, y se van actualizando todos los días, o algunos inclusive cada mes. Algunos padrones agrícolas se actualizan una vez por mes, y nosotros, bueno, seguimos esa frecuencia. Como regla general, lo que hacemos es tenerlo lo más actualizado posible, o sea, lo más rápido que podemos. Detectamos si un padrón se actualiza cada 7 días, bueno, cada 7 días nosotros corremos la actualización. Si el padrón se actualiza cada un mes, bueno, cada un mes corremos la actualización. Y en este caso de AFIP, que es online, también lo hacemos que se te presenta a vos la información en forma online. Gracias, Mariano. Hay otra pregunta de Paul que también debería ser para vos, Mariano, si podés contestarla, es ¿cómo se sincroniza la data de la API de reference con los datos cargados actualmente en Visual Bolsa? Bueno, justamente ese es el proceso de integración que mencionaba Iván, que es un proceso que no es solamente un clic, es un proceso de análisis entre los dos sistemas. Probablemente haya algún complemento, quizás Visual le dice a Identity, che, necesitaría algún dato más. Ahí nosotros desde el lado de Primary iremos a buscar esa información, la incluiremos dentro de la respuesta que da Identity, y ahí podremos proveer toda la información que necesita Visual. Gracias, Mariano. Fede, Otra pregunta que nos llega. Sí. Fede, aprovecho, creo que está Nuria también en línea, no sé si cree conveniente agregar algo en esa respuesta, que es gerente del producto Visual Bolsa. Buenos días, Iván. No, puntualmente es que, como decía Mariano, es todo un proceso de análisis que se va a tener que hacer en forma detallada para ver cómo vamos a ir incorporando esta información dentro de nuestros sistemas. Ahí vamos a tener que analizar tanto los datos existentes para volverlos compatibles con los que figuran en la API, pero básicamente es la misma respuesta que Mariano. Perfecto, gracias, Nu. De nada. Gracias, Nuria. Sí, llega otra pregunta. Los datos de los instrumentos financieros, ¿de dónde provienen? Bueno, como explicaba en un principio Iván, nosotros tenemos algunas fuentes que son automatizadas y algunas fuentes que son manuales. Hay algunas fuentes de datos públicas, por ejemplo, el mercado MATBARROFEX tiene los listados de instrumentos abiertos, públicos, donde puedes obtener información. Tenemos, por eso, conexiones automatizadas, y tenemos conexiones que se hacen de alguna forma, para decirlo menos técnico, manuales. Tenemos sería un data entry, que es una persona que está encargada de detectar cuando hay instrumentos nuevos, cuando hay cambios, cuando hay que hacer un alto, una baja, cuando hay que pasar un instrumento de estado activo a suspendido o hacer algún tipo de esas modificaciones. Y tenemos internamente, no me quiero poner muy técnico, pero tenemos internamente interfaces de administración donde ustedes ven el producto, digamos, de salida, pero nosotros tenemos interfaces para administración de toda esta información. Entonces esta persona se encarga de cargar algunas cosas a mano, algunas cosas automáticas, y darle el OK para que esta información suba y ustedes lo puedan ver expresado en la API. Gracias, Mariano. Otra pregunta que nos llega, ¿hay un sandbox para poder probar las integraciones? Sí, hay un sandbox, hay una página que ahora se las vamos a dejar en la presentación. Estaba como último slide, como para terminar con eso, pero bueno, gracias por la pregunta. Es un micrositio particular de Primary, es i.primary.com.ar, que es la I de Information. A través de esa página ustedes pueden entrar, pueden ver toda la información que estuvimos charlando recién, pueden descargarse los manuales con las tablas que yo estaba mostrando, y ahí mismo nosotros les damos la posibilidad de registrarse. Pueden, o sea, la registración te da el acceso de usuario, y luego de ese acceso podés suscribirte a un producto. Esos productos, en el caso de
de alguien que no contrata el servicio o que no tiene ESCO, como decía Iván, pueden ser de demo. Nosotros les damos unas consultas de prueba, donde ahí se pueden conectar y directamente hacer desarrollos, o pueden hacer, digamos, sus propias pruebas, como un sandbox, pero los datos realmente son mejores que un sandbox porque son directamente datos reales. Son datos productivos de un ambiente real que va a conectarse con, en este caso, con AFIP o con los distintos repositorios y les va a dar un dato actualizado. Muchas gracias, Mariano. Otra pregunta, esta va apuntada a Iván. Quieren saber cómo saber qué modelo tienen actualmente contratado, ¿no?, de los servicios. Bien. Para eso la sugerencia es que puedan contactar al equipo de atención al cliente de MATBAR/ROFEX o al equipo técnico de ESCO de su producto respectivo. Si no tienen información ustedes de qué modelo de servicio tienen, cualquiera de estos equipos se la va a brindar prácticamente de forma inmediata. Gracias, Iván. Ezequiel hace una pregunta, no sé si es para Mariano o para Nuria, quien quiera contestarla. Dice, con respecto al servicio de Identity, entiendo que se puede consultar la información detallada. ¿Esos datos del cliente se cargarán automáticamente en el sistema o habría que cargarlos manualmente? Bueno, me anticipo a contestar lo mismo que ya les contestó Nuria. O sea, el objetivo de este proyecto y de esta integración es justamente una automatización. El objetivo es llegar a hacer que el cliente cargue la menos información posible. El cliente, me refiero a un agente o a quien maneja un back office, tenga que manualmente limpiar o ingresar información lo menos posible. El cómo y hasta dónde va a llegar ese nivel de carga de información es lo que vamos a determinar cuando hagamos esta integración y tengamos más detalles precisos de cómo va a ser, digamos, esa carga. Gracias, Mariano. Ivana está haciendo dos preguntas en una, vamos por la primera para no confundirnos. Ivana pregunta, ¿hay posibilidad de incluir en los datos que se cargan de las especies el número de quit del emisor? Es un dato solicitado en la carga de las declaraciones juradas impositivas y los clientes suelen llamar para solicitar ese dato, ¿no? Lo podríamos analizar. De vuelta, como concepto global, a mí me gustaría dejarles que es un desarrollo de Primary. Obviamente, Primary y ESCO somos todos parte del grupo económico MATBAR/ROFEX. Así que tenemos una flexibilidad. Cualquiera de esos pedidos también los pueden canalizar, nosotros los vamos evaluando y si es toda información, como veníamos diciendo, pública, fácil de acceder y que podamos incorporar, bueno, bienvenido sea. Gracias, Mariano. La segunda pregunta de Ivana dice que cuando se haga la actualización de la base, ¿los datos que no estén actualizados se pisan directamente en la base de datos o te muestran los datos que tenemos desactualizados en la base y nosotros debemos modificarlos? Es un poco lo mismo que le respondíamos antes, o sea, la idea es tener todo automatizado y que puedan fluir la información sin que el cliente, o sea, el usuario de back office tenga que estar actualizándolo en forma manual. Obviamente para todas estas preguntas que tienen que ver más con el análisis ya de cómo se implementa, o se va a implementar, mejor dicho, toda esta automatización en Visual Bolsa, quedo a disposición para que nos puedan hacer las consultas, porque va a hacer también crecer el desarrollo dentro del sistema con las necesidades de cada uno. Gracias, Nuria. Otra pregunta que nos llega, si encontramos algún error en la información recibida, ¿hay alguna forma de reportarlo? Bueno, esa la tomo yo, Fede. Sí, obviamente. Acá estamos hablando de servicios, tanto Identity como Reference, que se integran dentro de un Visual Bolsa o de un Visual Fondos o ETS, que tienen su propio modelo de servicios con sus tiempos de respuesta. La forma de reportarlo y de tener soporte sobre ese error está enmarcado en el soporte que cada cliente tiene de su Visual Fondos, de su Visual Bolsa o de ETS, y reportándolo al equipo técnico. Esa es la manera de canalizarlo. Gracias, Iván. Cecilia pregunta algo en la misma línea. Pregunta si alguna información o dato está vencido o desactualizado de un cliente, ¿es necesario rever para seguir trabajando con ese cliente?
En realidad, si hay algún dato desactualizado o similar, la forma de reportarlo de nuevo sería a través del soporte del producto ESCO correspondiente. Entiendo, Mariano, que si hay un dato desactualizado, no impide seguir usando el servicio, ¿no? No, por supuesto. Por eso quería también, digamos, adelantarme a lo que probablemente le contestaría Nuria y que ya les viene diciendo, que es que esto obviamente no va a ser de un día para otro, que se queden tranquilos de que no va a haber una especie de actualización masiva o de que en la próxima versión de Visual les va a pasar algo con la base de clientes. Es toda una cuestión de integración y que se van poniendo de acuerdo, quizás hasta en formas particulares de manejo con los clientes. Yo les puedo contar una experiencia interna que hemos tenido, que en algunos casos, cuando se detectaban actualizaciones, querían que no sea impactada automáticamente, sino que querían que sea revisada por una persona. Pero bueno, eso fue un criterio que se tomó. Entonces, la información que Primary Identity devuelve es la misma, es siempre lo más actualizado que encuentra, pero después, puertas adentro, en el proceso que se define, en este caso con este cliente, habían definido que no se impacte directamente, sino que una persona haga la revisión manual final y que sea esa la que dé el ok final para que se impacte el cambio. Eso me imagino que va a ser una cuestión de que cada uno lo va a decidir según su tipo de proceso. Pero bueno, la posibilidad está en que cada uno decida cómo lo hace. Gracias, Mariano. Seguimos con las preguntas. ¿Hay algún límite en la cantidad de consultas mensuales para los que tengan el esquema de nuevo licenciamiento? ¿Hay costos extras si se exceden? Bueno, el tema es así. El límite que, siempre hablando, ¿no?, de identity y reference integrado dentro de un producto de ESCO. ¿Ah? No hay límites en cuanto a la consulta de características de los instrumentos, es decir, de reference. Sí hay un límite en cuanto a la cantidad de consulta de las personas, es decir, de identity, y ese límite es de 3.000 consultas al mes, 3.000 consultas mensuales. Cada consulta adicional que se exceda de esas 3.000 tiene un costo de 3 centavos de dólar masiva por consulta. Creemos que el límite de 3.000 consultas mensuales es relativamente amplio, pero bueno, si algún cliente quisiera tener algún pack extra, digamos, de esas 3.000 consultas, hay paquetes adicionales que se pueden contratar a Primary, pero básicamente esa es la referencia. Para Identity, o sea, para personas, no hay límite de consultas. Para instrumentos, el límite es de 3.000 consultas mensuales, dentro de lo que es estos servicios integrados en plataformas ESCO. Muchas gracias, Iván. Vamos a ir leyendo las últimas preguntas, así vamos cerrando. En el caso de personas jurídicas, ¿informa a los beneficiarios finales? Ahí lo tomo yo para contestarte que creo que no sé bien qué son los beneficiarios finales, pero por los campos que yo he visto, no vi nada de eso. Si después me dan algún dato extra, lo puedo chequear y les puedo dejar la respuesta. Perfecto, Mariano, gracias. Por último, Yamila pregunta, quería saber si dentro de la información de los instrumentos están incluidas las abreviaturas necesarias para que puedan levantar cotizaciones, por ejemplo. No sé bien para dónde va la pregunta, pero las abreviaturas nosotros usamos lo estándar del instrumento, o sea, como se usa en cada mercado. O sea, si el mercado ROFEX lo usa de una manera o si IMA lo usa de otra. No sé si Nuria sabía más en detalle a qué se refiere. Sí, son las abreviaturas que, por ejemplo, un bono tiene una abreviatura que tiene el ticker, las primeras letras, y luego se le agrega la D, la C, según la moneda en la que lo operás. Y sí, tendría que estar contemplado. Claro. Gracias. Nada. Seguimos con las preguntas. Cecilia amplía lo de la pregunta anterior que había hablado de los beneficiarios finales y dice que tiene que ver
con los que participan en una sociedad, en los beneficios finales, socios, empresas, etc. Ah, perfecto, ya lo entiendo. No tiene, Identity no tiene una especie de árbol que va más allá de la persona a la que se consultó. Yo entiendo que ella me lo debe decir porque hay otros servicios que lo que hacen es, a partir de un dato, por ejemplo, de una persona jurídica, obtiene quiénes son, por ejemplo, los miembros del directorio, y también los datos de esos miembros del directorio, armando así como un árbol. Bueno, no, Primary Identity está concentrado en solamente el quit al que se hizo la consulta. Tiene solamente datos de esa persona. Gracias, Mariano. Bueno, vamos con la última pregunta, si cerramos. Con respecto a la carga automática de la persona, ¿va a impactar también en la carga del cuotapartista o solamente en el alta de persona en Visual Fondos? La idea es que se carguen los dos, persona y cuotapartista o comitente. O sea Visual Fondos o Visual Bolsa, va a generar la carga de las dos. Perfecto, Nuria, muchas gracias. Bueno, ya damos por terminada la ronda de preguntas, así que bueno, les agradezco a Mariano, a Nuria, a Iván por la exposición, muy claro, y bueno, gracias. Gracias a vos, Fede. Bueno, recordamos que esto queda grabado, después lo vamos a compartir en YouTube, en el canal de Matva Rofex, y además va a ser enviado por mail a toda la base de agentes del mercado, ¿no? Cualquier disposición, cualquier pregunta, estamos a disposición. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias, buen día. Hasta luego.